חסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. Bueno, seguimos con el camino del gentil justo. Vamos en el capítulo 4, la parte 1. Y aquí vamos a hablar de la bondad de Dios hacia el hombre. Entonces, la bondad de Dios hacia el hombre. Nos dice, toda persona debe comprender que nadie puede serle más misericordioso de lo que le es Dios. Bendito es. El Creador bendito es, no oculta nada que pudiera ayudar al desarrollo personal de una persona, porque el hombre es creación de Dios y nadie puede entender mejor cómo cuidar a su creación que su hacedor original. Si ese principio se aplica a un artesano que no crea forma alguna, sino que simplemente cambia la forma de una creación ya existente, entonces ciertamente también le corresponde a Dios, quien trae existencia al hombre a partir de la nada absoluta y lo sustenta a cada instante. Dios es omnisciente de los caminos que le son buenos al hombre, de qué lo puede dañar y qué obrará para su beneficio. Entonces, bueno, aquí en esa primera parte, de alguna manera nos hace ver que Akadosh Baruj Hu pues sabe las necesidades que tenemos. Entonces, bueno, esto, conectándole el mismo tema que estamos viendo de la fe, de alguna manera cuando platicamos de la parasha, pues vemos que Akadosh Baruj Hu va a ser el que va a controlar cada situación. Entonces aquí vemos un caso, o sea, la bondad de Hashem es realmente que si nosotros de repente tenemos una serie de sufrimientos que decimos, Hashem, ¿por qué me está pasando esto a mí? Hay una razón. Hay todo un plan que Hashem ya determinó, y entonces Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Muchas veces, o sea, como el ejemplo que nos daba en la charla el Rab Jonathan, ¿no? Que nos decía, el niño se enferma y la única manera de que el niño sane pues es inyectarlo, ¿no? En el momento que va a pasar con el niño, o sea, ve la jeringa y va a empezar a gritar, no quiero que me inyectes, no quiero que me inyectes. Finalmente lo agarra uno, lo inyecta, el niño en el momento sufre, llora y demás, pero se recupera. Entonces él en ese momento no siente que hay bondad, que hay amor de parte de sus padres hacia él. ¿Por qué? Pues porque le hicieron pasar un sufrimiento muy fuerte. ¿Cómo es posible que sus propios padres estén ocasionando ese sufrimiento tan fuerte? Y ahora no constante con que ya lo picaron, pues ahora el líquido que les arde, ¿no? Y luego los regaños y demás, entonces el niño se siente muy confundido. Pero ya cuando él crece, entonces él logra entender que era para su bien, que si no le hubiesen puesto esa inyección, Hazbe Shalom hubiese tenido una complicación peor, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos dice, bueno, si eso pasa con un padre que tiene límites, que de alguna manera no tiene toda esa bondad, todo ese amor que Akadosh Baruj Hu tiene en su creación, pues con mucho más razón va a ser con Akadosh Baruj Hu. Uno debería meditar y reconocer que Dios prodiga grande y abundante bondad sobre el hombre. Desde el principio de la existencia humana, Dios ha concedido estas bendiciones, aun sin que el ser humano sea digno de ellas. Esto no se debe a que Dios tenga necesidad del hombre, sino que solamente por su gran bondad y generosidad. Hay un libro del Rebbe Nachman de Itay Moria, se llama El tesoro de los dones inmerecidos. No sé si ya lo hayan leído. Es un libro muy bonito y más profundo, porque ahí nos habla de cómo la mayor parte del tiempo mundo está haciendo por esos dones inmerecidos. ¿Cuáles son esos dones inmerecidos? Nos dice que esos dones inmerecidos son aquellos méritos que los adikim de nuestra generación hacen. Entonces todos aquellos varones que están en yeshiva, que están día y noche estudiando la bendita Torah y que están a su vez guiando a otras generaciones y compartiendo enseñanzas y demás, ellos dicen que crean mérito para que pueda uno seguir en este mundo. Entonces, bueno, gracias a los tzadikim es que este mundo se sostiene, y debido al mérito de ellos. ¿Y cómo se genera ese mérito? Nos dice el Rebbe Nachman que cuando ellos descansan de sus actividades, o sea, así como ellos también sienten una necesidad de repente de comer. Entonces, cuando ellos de repente se desconectan
del estudio de la Torah, y van a comer, dicen, en ese instante ellos están elevando todas esas chispas divinas que están en esos alimentos. Y entonces por esa elevación de chispas se genera el mérito suficiente para que la humanidad por entero pueda recibir esa benevolencia de Kadosh Baruj Hu. Entonces es el mérito de unos cuantos que este mundo se sostiene. Ahora bien, dice, además uno debería entender en su real dimensión el hecho que Dios lo observa todo el tiempo y que nada le es oculto. Todo permanece revelado ante Él. Dios conoce si una persona tiene o no plena confianza en Él. Por tanto, es apropiado que una persona confíe en Dios y se vuelva a Él, abandonando los caminos que son contrarios a Él. Al observar los 7 mandamientos de Noah con cuidado y prolijidad, uno demuestra que ha puesto toda su confianza en Dios. Él entonces reciprocará con confianza en el hombre, guiándolo hacia el éxito y felicidad en todas las materias. Entonces, bueno, aquí es de que Hashem va a conocer cada aspecto de nosotros. O sea, sabemos, el Rambam de 20 de Memorias nos dice que en los 13 principios de fe, que Hashem recompensa y castiga. Entonces, para que pueda decirnos que recompensa y castigo, pues por ende se entiende que Él conoce los actos, y es otro principio también, que Él conoce cada uno de los actos de los hombres. Entonces, en base a estos actos, Él va a dar recompensa o va a dar castigo. Entonces, bueno, al tener conocimiento de ello, entonces debemos de tener la conciencia de que siempre, en cada instante, estamos siendo evaluados. Como nos dice el Rabarush, que cada instante es una prueba. Entonces, en cada una de esas pruebas es una evaluación. Si estamos nosotros conscientes, ¿cómo podemos superar cualquier prueba? Al decir, bueno, en ese momento acabo de ver cómo me está viendo. Él conoce todas mis acciones. Dependiendo de lo que yo decida en ese momento, es lo que va a seguir. Nos enseña el Talmud, nos enseña el Talmud Berajot, donde dice que cada hora hay ángeles que están juzgando, y cada hora se hace un juicio, y esos ángeles, cada hora que hacen el juicio, ese juicio va a determinar cómo va a seguir la siguiente hora. Nos dicen los sabios que una misbah lleva otra misbah, y Dios libre una javera y otra javera, ¿no? O sea, una transgresión nos va a llevar a otra transgresión, y un mandamiento nos lleva a otro mandamiento. ¿Qué va a implicar esto? Esto va a implicar precisamente que si hay un ángel cada hora, entonces si en esa hora, Dios libre, estamos nosotros perdiendo el tiempo en redes sociales, o nada más ir jugando con el teléfono sin hacer nada productivo que nos está alimentando, la siguiente hora, ¿cuál va a ser el decreto de los ángeles? Que siga siendo la misma transgresión. Entonces ahí nos estamos esclavizando a nosotros mismos, y entonces ya no estamos de alguna manera aprovechando, ¿no? Y de alguna forma nosotros mismos fuimos causantes de ese decreto. Entonces por eso nos dicen los sabios que una transgresión va a llevar a otra transgresión. ¿Por qué? Porque cada hora estamos siendo juzgados, y la hora de ahorita nos va a determinar cómo se nos juzga la siguiente hora. Entonces, bueno, sabiendo eso, pues tenemos que estar más atentos a en qué invertimos el tiempo. No hay milagro más grande en la creación que retornar a Dios mediante el arrepentimiento. El arrepentimiento es más grande que la sabiduría. Por medio de la sabiduría, el hombre puede discriminar entre lo bueno y lo no bueno, escogiendo lo bueno y rechazando lo no bueno. Sin embargo, lo no bueno sigue siendo no bueno. Por otro lado, a través del arrepentimiento, el hombre tiene el poder de transformar milagrosamente lo no bueno en bueno, porque el remordimiento por los pecados cometidos puede constituirse en una fuente enorme de energía que lo acerca a Dios con gran hambre. Entonces, bueno, aquí una de las cosas que enseñan los sabios es de que un Baal Teshuvah, o sea, esta es una persona que durante gran parte de su vida se dedicó a cometer transgresiones, finalmente decide retornar a Hashem. Dice, ningún tzadik que haya sido de nacimiento puede estar parado donde un Baal Teshuvah se para. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a que un tzadik de nacimiento, pues toda su vida se le enseñó la ley, nunca cometió ninguna transgresión.
Entonces él va a ocupar lugares muy altos por no haber nunca cometido una transgresión, pero nos dicen los sabios, en particular el Rebbe Nachman, hace mucho énfasis, de que aquella persona, siendo un Baal Teshuvah, pues cometió muchos pecados. Entonces en ese instante que él decide retornar hacia Hashem, empieza a recordar todos esos dones inmerecidos, todos esos regalos que Hashem le dio, aún él cometiendo transgresiones, y además cuando empieza a darse cuenta que le empieza a regalar nuevos niveles de comprensión y de espiritualidad, se siente más agradecido, y entonces van a hacer un amor tan profundo por Hashem que él en ese momento llega a lugares mucho más altos que un tzadik. Además de ello, al hacer esto, todas sus transgresiones se vuelven méritos, nos dice el Rebbe. ¿Eso por qué es? Pues porque ya él la rectificó. O sea, claro, pasó por la prueba que tenía que pasar, ¿no? Una vez que alguien dice, voy a hacer teshuvah, va a pasar por la misma prueba. Está en el mismo escenario, quizá un poco más fuerte, pasa la prueba, entonces ya se considera que ese hombre se arrepintió. Entonces, a partir de ahí, si sigue siendo mismo, todo aquello que él hizo se vuelve ahora un mérito conforme va él haciendo teshuvah. Sucedió una ocasión con un rebbe hasídico. Se acercó a un individuo que era conocido por ser transgresor. El rebbe caminó hacia él y le confesó que le tenía envidia. Pero el rebbe, dijo sorprendido el hombre, tú eres un santo y yo un transgresor. ¿Por qué debería usted tenerme envidia? ¿Por qué? Respondió el rebbe. Tú puedes traer a este mundo una luz mucho más grande de lo que yo puedo. Yo puedo traer bondad a este mundo únicamente al resistirme ante el pecado y al hacer lo que se supone que debo hacer. Tú puedes transformar miles, quizás millones de malas acciones en actos dignos de elogio al arrepentirte y retornar a Dios. Es parte de lo que comentábamos. Ok. Entonces aquí detenemos. La siguiente parte es sobre las ventajas y cómo alcanzar el arrepentimiento. Entonces, bueno, aquí principalmente se nos dan estas pautas, ¿no? La bondad de Hashem. La bondad de Hashem es tal que nosotros todos tenemos de alguna manera ese mérito de una bondad inmerecida. Entonces cada situación es un regalo inmerecido que vivimos. Desde el momento en que nos levantamos, si nosotros nos cuestionáramos y dijésemos, ahí sí podemos entrar en razón, ¿no? De cuestionarnos, ¿realmente merezco yo un día más de vida? ¿Cómo fueron mis acciones el día de ayer? Entonces nos daríamos cuenta que, como dice David Amelech, ¿no? Llegaremos a la conclusión de que no, en gran parte de nuestro tiempo no estamos actuando con rectitud, y entonces ahí estaríamos avergonzados y automáticamente surgiría un amor por Hashem, de que Él, aún sabiendo cómo estamos, Él simplemente nos sigue dando más bondades, ¿no? Entonces, bueno, esa primera parte es ser conscientes de que tenemos cada instante esos dones inmerecidos, esos regalos inmerecidos, que al final de cuentas, o sea, el hecho de que uno pueda despertar un día más, de que uno pueda bañarse, de que uno pueda caminar, de que uno pueda tener alimento y cada cosa, o sea, que lo damos por sentado porque creemos que a lo mejor, porque tenemos un trabajo o porque algunos reciben la bendición de ver una familia acomodada, tienen los recursos, creen que por eso ya al día siguiente va a ser igual que el anterior, o sea, ya lo ven como algo natural. Aquí es despertarnos a que nada es natural. Akadosh Baruj Hu nos está dando ese don y de él es. Hay un cuento de es el Baal Shem de Moria. Estaban ahora sí que en el mundo de las almas, la alma de un gran tzadik a punto de descender, y entonces se hace el decreto que dice Hashem, tú vas a descender en el seno de una familia muy rica. Y entonces esta alma dice, no Hashem, no, por favor, no, yo quiero descender en la alma más humilde, en la más pobre que haya en este mundo. ¿Por qué no mejor, y en ese idioma pasa otra alma, ¿no? ¿Por qué no mejor toda mi riqueza se lo das a esa alma? Y entonces Hashem acepta, finalmente dice, en este mundo, esta alma que era de un tzadik, pues pasó a partir de la pobreza a adquirir riqueza también, pero sobre todo a partir del esfuerzo. Se esforzó siempre con rectitud,
trabajando y ahora sí que venciendo de alguna manera todos los obstáculos que él iba teniendo al tener que estudiar, al tener que de alguna manera pagar sus estudios y pasar hambres y demás, pero al final él llegó a convertirse en un gran sabio. Por otro lado, el alma al que él le dio todas las riquezas, pues era el hombre más rico del pueblo. Y entonces él de vez en cuando necesitaba un poquito de sedacá para alguna necesidad que hubiera, él iba a visitarlo y entonces le decía a este hombre, buen hombre, fíjese que tenemos esa necesidad, además. Entonces este hombre le extendió un cheque. Y siempre era así, ¿no? Entonces a tal grado que pues ya era una costumbre que este hombre siempre le daba dinero al Rab para las necesidades que él tuviese. Una ocasión llega un hombre diciéndole al Rab, dice, Rab, necesito de su ayuda. Tengo una hija que ya está en la edad de casarse, no tengo recursos. Por favor, ayúdame. ¿Cuánto necesitas? Necesito, pues, 100 dinares. Uy, eso es mucho, ¿no? Te dice, bueno, a ver, déjame ver qué puedo hacer. No, sabes que ya sé lo que voy a hacer. Mira, ve a esa casa de este hombre, lo manda a la casa del hombre muy rico. Le dice, dile que te dé esa cantidad que necesitas. Y si me pregunta de quién me envía, dile que te envío yo, el rabino de la ciudad. ¿Ok? Entonces va este hombre pobre, toca la puerta, abre el sirviente y dice, ¿qué desea? Deseo hablar con el señor de la casa. Ya le dice al señor de la casa, sí, que pase. Pasa este hombre, se queda en la entrada y le dice, dime, ¿qué necesitas? Me dice, vengo de parte del rabino de la ciudad, me dijo que le entregue esto. El papel decía, por favor, buen hombre, déle 100 dinares a este hombre para que pueda casar a su hija. Entonces finalmente este hombre dice, bueno, ¿qué se cree el rabino? ¿Cómo me va a ordenar a mí que le dé yo este dinero a este hombre? O sea, no. Corre al pobre y rompe el papel. El hombre va triste hacia el Rab, le dice, ¿qué pasó? Me corrió, me gritó, me dijo de cosas y me dijo que usted ya no se vuelva a parar ahí. ¿Eso te dijo? Sí. No te preocupes. Entonces ve le dice, espérame, ahorita vamos a resolver algo. Entonces va a la yeshiva y escoge a uno de sus discípulos. Dice, mira, vas a ir más tarde a la casa de aquel discípulo. Le vas a entregar ese mismo papel. Te vas a entregar ese papel donde le pides que quieres 100 dinares para casar a tu hija. ¿Okay? Llega la tarde, toca la puerta, una casa humilde, abre el discípulo y le dice, sí, me manda el Rab. Ah, sí, dígame. Pues es que me da pena. Dice, no, tiene, ¿qué deseas? ¿Para qué te mandó? Mira, es que me dijo que le entregara esto. Entonces llega el hombre y empieza a leer y ve 100 dinares para casar. Y de repente pues empieza a llorar este hombre. Va y se le acerca a su esposa y le dice, mira, nos pide el Rab que le demos 100 dinares a este hombre para que case a su hija. ¿Qué hacemos? Entonces la esposa se le queda viendo y le dice, pues hay que dárselo. Entonces le dice a este hombre, le dice, ven mañana en la tarde y te tengo el dinero. Se queda muy sorprendido el hombre, ¿no? ¿De dónde va a sacar ese dinero? ¿Qué hizo este hombre? Le dice, bueno, ¿qué? Pues le dice la esposa, tienes que comprar 100 dinares, vas a vender la mesa, vas a vender los trastes, la plata de Shabbat, vende todo. Al final de cuentas vende absolutamente todo. Se quedan sin nada. Al día siguiente este hombre le da 100 dinares. Este hombre con mucha felicidad dice, ay, muchas gracias, ¿no? Que Hashem le recompensa y demás. No pasa mucho el tiempo, por azares del destino, se da ahí una cuestión legal y demás, y resulta ser que hace un negocio este hombre, el negocio le favorece,
se vuelve rico este discípulo del Rebbe, y el hombre que era rico cae a la pobreza. Y entonces iba ahora este hombre pobre a la sinagoga. Ra, por favor, piádese, deme algo, que mire que... Y entonces el Ra pues le daba, ¿no? Y un día lo manda a la casa del hombre que tenía que casar a su hija. Y entonces de igual forma va y le dan de comer. Otro día le dice, bueno, ve con mi discípulo y dile que te dé tal cantidad para que tú pues puedas ir bien por algún tiempo. Él ahora sí que dice, este hombre sentía un poco avergonzado, pero pues le llamaba la atención y dijo, oiga, Rab, ¿usted sabe cómo se hizo de fortuna su discípulo? Yo recuerdo que era un hombre pobre. Dice, yo sin embargo no sé por qué soy pobre. O sea, yo hice malos negocios, pero no entiendo por qué se me quitan. Dice, te voy a decir por qué, le dice el Rab. ¿Quieres saber por qué te quedaste pobre? Yo te voy a dar la razón. Y le platica la historia, que en el mundo de las almas, él descendió iba a descender con una fortuna muy grande que él se la dio ahora sí que a este hombre, y de una manera el dinero que él tenía no le pertenece. Y en realidad, o sea, lo único que yo hice es darle mi fortuna a quien yo decidí que la merecía. Tú no mereces mi fortuna. ¿Por qué? Porque no podías hacer actos de caridad. Entonces yo busqué una persona en donde sí pueda recibir mi fortuna, que sí pueda hacer actos de caridad. Entonces, bueno, finalmente pues va a haber el discípulo, ¿verdad? Y ahí termina la historia, ¿no? Pero el mensaje es ese, que así muchas veces gran parte de las riquezas que se dan en este mundo no son porque el alma sea meritoria, ¿no? O sea, sino aquí se nos dan a entender de que por un sadik que tenía el mérito de tener esas riquezas, finalmente él decide no hacer uso de ella y otorgarle ese regalo a alguien más. Pero al final de cuentas, aquel que no emplee bien su dinero, que no reconozca que es un don inmerecido, que es la bondad de Hashem la que de alguna manera le da eso, pues al final va a terminar sin nada. Entonces aquí es principalmente el mensaje de que abramos nuestros ojos a las bondades de Akadosh Baruj Hu, que veamos que cada instante Hashem nos está regalando todo, ¿no? Vida, que el cuerpo, como hemos dicho, ¿no? Está siendo renovado cada micro, nano, segundo, y no somos la persona que éramos hace un instante. Somos así que un nuevo ser cada instante. Esa es una bondad de Hashem. El sol, el planeta, cada cosa que hay en este mundo está siendo renovado, es una bondad de Hashem. Que la tierra dé fruto es una bondad de Hashem. No de la nada sale nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive nos dicen que hay un ángel que le dice a la planta, crece. ¿Y por qué le dice crece? Pues por la bondad de Hashem. El ángel se aplicara ahora sí que Haz Shalom, una justicia, y diría, bueno, voy a hacer que crezca, pero si cumple este hombre con lo que debe, ¿no? Si no cumple, que no crezca. No, ese sería algo más rígido, ¿no? Y veríamos que habría mucha pobreza en este mundo. Sin embargo, Baruch Hashem, vemos que no es así. Al final de cuentas, ricos somos todos, como nos dice Pirkei Avot. ¿Quién es rico? Rico es aquel que está contento con lo que tiene. Entonces yo creo que si todos empezásemos a ver esas bondades de Hashem, Hashem nos da lo que necesitamos cada instante. Y cada momento tenemos eso que requerimos. Entonces realmente cada instante somos ricos. Si no tenemos no sé, el comedor que quisiéramos, pues ¿por qué no lo necesitamos? Vamos a tener lo que necesitemos. Si así es un coche, pues no lo necesitamos, lo que sea, ¿no? Aquello que nosotros creamos que es necesario para que seamos felices, pues realmente la felicidad no va a depender de las cosas. Entonces aquí principalmente, si nosotros valoramos cada bien que Hashem nos da, eso va a ser de alguna manera felicidad para nosotros, pero además también vamos a ver que si nos damos cuenta que en todo este tiempo, Haz Shalom, no hayamos abierto los ojos y hayamos exigido, porque también muchas veces nos volvemos exigentes. Yo me acuerdo de algo que comentaba un rab hace tiempo, me dice, ¿quién hubiese imaginado que en esta generación, o que en alguna generación inclusive, alguien le dijera a su creador, ¿por qué me hiciste? Sin embargo, ahora sí que desafortunadamente hemos llegado a esa época, donde inclusive, o sea,
La creación le dice a su creador, ¿por qué me hiciste? Yo no te pedí que me trajeras, dice, ¿no? Entonces son rasgos de ingratitud, rasgos de una manera que no se logra ver esa bondad, ¿no? Al final de cuentas, o sea, si fuésemos conscientes de esa bondad, inclusive el hecho de estar en este mundo, luchamos contra muchas posibilidades, ¿no? Y Hashem no que éramos nosotros, porque si dicen los sabios que cada esperma es un alma, ¿cuántas almas no pueden haber bajado? Fuimos elegidos. Desde ahí hay un acto de bondad grandísimo. Entonces que Hashem nos ayuda a que podamos abrir nuestros ojos, y si en algún momento nosotros fuimos ingratos, no valoramos las cosas buenas que teníamos, pues también ver la última parte que nos habla de que hagamos teshuva y que vayamos a la conquista ahora sí de todos aquellos atributos no buenos que nos llevaron a transgredir, para que los convertamos en pues que Hashem nos ayude a que todas estas decisiones se hagan mismo. לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על